Buenos días, aquí estamos una vez más y me da gozo estar con ustedes. Y esta mañana vamos a seguir hablando sobre el versículo 4 de Isaías 66. Este es el video número 65 en la serie sobre la madurez y más en específico sobre menospreciar el nombre de Jehová. Cada semana digo lo mismo porque quiero para los que se juntan con nosotros en el medio de la serie o algo, que sepan exactamente lo que estamos mirando. Y estamos mirando cómo los fariseos menospreciaron el nombre de Jehová por su falta de sabiduría espiritual. No podemos negar el hecho de que ellos sabían de una manera humana lo que fue escrito. No lo dudamos, pero no lo entendían en la manera espiritual, porque Jehová dijo que tenía que, y esto lo dijo en el libro de Deuteronomio, que tenía que circuncidar su corazón. Y sabemos por Ezequiel 36 que la circuncisión también incluye un cambio de espíritu y que Dios va a poner su espíritu en la persona. Sabemos que el espíritu es la verdad, el espíritu de la verdad, y que así una persona va a entender y comprender y poner en práctica toda la palabra de Dios que Dios nos manda a hacer hoy en día. Entonces estamos hablando de este hecho. Vamos a dar inicio entonces. Padre, gracias por tu ágape que has mostrado a nosotros, que aun cuando éramos enemigos de la cruz, Cristo dio su vida por nosotros y para nosotros, para rescatarnos del infierno, del castigo, para rescatarnos de todas las consecuencias de nuestra rebelión. Y entendemos, Padre, que Él murió por su esposa y te damos gracias por esto. Ayúdanos a caminar de una manera digna de su muerte, del llamamiento que hemos recibido. Gracias por tu palabra, gracias por guiarnos en el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a no solamente entender y comprender lo que nos dices, sino poner en práctica estas cosas. Padre, y en especial en estos días, lo más que nos acercamos al fin del mundo como lo conocemos hoy en día. Te damos gracias. Te pido todo en el nombre de Cristo, mi Señor y Salvador. Amén. Muy bien, la semana pasada estábamos practicando sobre versículo 4 de Isaías 66, y el hecho que Dios dijo, yo escogeré sus escarnios. Y hablamos sobre lo que quiere decir, que Dios va a poner sobre ellos líderes que ellos merecen, que por ser tontos y rebeldes, que Dios va a poner sobre ellos líderes que son tontos y como infantiles. Es exactamente lo que quiere decir la palabra escarnio que miramos en el hebreo. Entonces, que Dios va por la conducta de ellos, que va a poner sobre ellos lo que merecen. Esto lo miramos hasta hoy en día y hablamos sobre la palabra que va a ser como un niño petulante. Y solamente para leer una vez más la definición de petulante, se conoce como petulante al individuo que demuestra petulancia, que presume en exceso sus calidades o actos. La petulancia es la cualidad de la persona petulante. Es un término usado para expresar connotaciones negativas de la personalidad del individuo que se caracteriza por carecer de humildad, de creerse superior, mejor y más valioso que los demás, considerándose como el centro de la atención en todos los entornos sociales en que comparte. Y sabemos que la palabra hebrea habla de, también se traduce se me olvidó, se traduce a muchacho.
Y entonces, obviamente, Dios diciendo, voy a poner gente sobre ustedes que son inmaduros, infantiles, que se creen, que no son humildes. Y entonces, este es precisamente lo que Dios les prometió en Deuteronomio 28, 29, Levítico 26, y leemos todo esto la semana pasada. Quiero leer una vez más Levítico 26, 14 al 16, y tengo unos comentarios que quiero mostrarles que cosas que miramos hoy en día. Entonces, llegando al Levítico capítulo 26, y quiero leer 14 a 16, y ustedes pueden leer todo lo demás, pero solamente quiero leer estos unos pocos versículos. Dice, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mandamientos, y si abominareis mis derechos, y vuestra alma menospreciare mis derechos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consumen los ojos y atormentan el alma, y sembraréis en balde vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pueden seguir leyendo porque Dios habla bien en específico todo lo que iba a suceder sobre ellos por su rebelión. Y quiero que ustedes piensen en cosas que estamos mirando hoy en día, porque Dios no ha cambiado. Es igual ayer, hoy y mañana. Todavía está castigando la rebelión de la gente en este mundo. En estas últimas semanas, piénsalo bien, bueno, en estos últimos años, Zika. Yo leí esta mañana que en Río de Janeiro que van a empezar con los festivales. Y sabemos que Zika en Brasil hace unos años que 4,000 niños nacieron incapacitados por el virus Zika. Este no es por casualidad. Tenemos SARS y más nuevo es el coronavirus. Este virus ha tocado más de 70,000 personas mundial. Y más de 1,700 muertos desde que lo encontraron en enero. Entonces, otra cosa, plagas. Yo estaba leyendo ayer precisamente que en el Medio Oriente y partes de África que están experimentando la más grave plaga de langostas. Y dice en el artículo que yo estaba leyendo, presenta una amenaza sin precedentes para la seguridad alimentaria en algunos de los países más vulnerables del mundo. Entonces, ¿creemos que todo esto es por casualidad o por un fenómeno de condiciones climáticas inusuales? Obviamente no. Es Dios cumpliendo con su promesa de castigar todo la rebelión que existe en el mundo. Y entonces, cuando hablamos sobre Isaías 66, versículo 4, y hablamos sobre todo lo de infantiles y tontos, los líderes que Dios iba a poner sobre la gente, hasta hoy en día, cuando leemos en el libro de Daniel 4, Dios dijo qué tipo de personas que iba a poner sobre la gente. Y pensando en el tema de toda esta práctica de menospreciar y la sabiduría espiritual versus sabiduría humana, obviamente tenemos que pensar en los fariseos, en los religiosos. Este es exactamente como los fariseos actuaron como niños petulantes. Vamos a Romanos 10, 1 al 3. Vamos a ver unos versículos para respaldar esto en el Nuevo Testamento. Romanos 10, versículos 1 al 3. Dice Pablo: hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación,
porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Otra vez, no queremos tomar estos 4 versículos fuera del contexto de Romanos capítulo 8 y 9, porque Pablo nos dice que la justicia es para los que fueron elegidos antes de la fundación del mundo y predestinados. Entonces es importante recordar todo esto en su contexto. Pero lo que miramos es que estos judíos, como miramos en lo que leí al principio de este video, que van a actuar bueno, déjame leerlo una vez más. Dice que la personalidad del individuo que se caracteriza por carecer de humildad, de creerse superior, mejor y más valioso que los demás. Esta es la mentalidad de la gente judía, porque Dios había dicho en el Antiguo Testamento que iba a ir a los gentiles, y lo hemos visto varias veces en los domingos y los martes. Entonces vamos a Mateo 6:5. Mateo capítulo 6, versículo 5. Mateo 6:5 nos dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Yo digo, hasta hoy en día esto lo miramos. He escuchado oraciones de gente que digo, no es una oración, es un drama, un acto, es un... ni sé cuál es la palabra correcta, pero están haciéndolo para mostrar supuestamente su santidad. He escuchado unas oraciones que me tocaron hasta muy adentro, como no es correcto. Vamos a Mateo 23:6. Mateo 23, versículo 6. Obviamente estamos hablando de los fariseos, pero quiero que ustedes entiendan que se aplica a los religiosos de hoy en día. Nada ha cambiado. Si una persona no es elegida, Dios no ha puesto su espíritu en la persona va a actuar en su propia justicia, como leemos en Deuteronomio, Romanos 10, 1 al 3. Entonces, Mateo 23, versículo 6, hablando de los fariseos. Empiezo en versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y ser llamado por los hombres Rabí, Rabí. Yo conozco muchos hoy en día que les encanta el título pastor, que les encanta estar en la calle y que la gente se acerca y dice, pastor, pastor. Y como dice aquí en el versículo 3, en el versículo 5, porque ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Estos hombres que andan en sus corbatas y sus sacos o vestidos, en mi opinión, de lujo, y andan así con su pecho para afuera. Y entonces, ¿por qué? ¿Se creen? Obviamente se creen. Y en específico, pastores de iglesias grandes. Oh, Ricardo, tú solamente tienes 15 personas. Obviamente algo no te está funcionando, porque en nuestra congregación somos 1000 personas. Podemos ver estos videos por todo el internet también, en todos lados de la frontera. Vamos a Marcos 12:38. Marcos 12:38. 12:38. Nos dice,
que debemos cuidarnos de los escribas. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con vestiduras largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas o familias de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Este es exactamente lo que miramos en Isaías 66:4, que Dios va a escoger sus escarnios. Va a poner sobre la gente exactamente lo que merecen. Esto lo miramos también en 2 de Timoteo, capítulo 4, cuando Pablo nos dijo que van a buscar a alguien que da comezón a su oír. Y entonces es exactamente lo que miramos hoy en día. La gente no quiere escuchar la verdad, quieren escuchar algo que les agrada al oír. No más. Y muchas veces es solamente la música que quieren escuchar. Por eso nosotros, y no digo que esta es una doctrina que deben de seguir, pero en nuestra congregación no tocamos música. Y la razón es esto. Yo digo, tienen desde después del servicio domingo hasta el principio del servicio el próximo domingo, y pueden escuchar toda la música cristiana que deseen escuchar. El tiempo que nosotros pasamos juntos es para estudiar las Escrituras. Entonces, pero esta es mi preferencia. Entonces, vamos a Proverbios 16:5. Proverbios 16, versículo 5. 16:5, y nos dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, aunque esté mano sobre mano, no quedará impune. Entonces, notan, abominación todo altivo de corazón. Otra vez, hablando de los religiosos, hablando de los fariseos, los que andan, que se creen mucho, que creen que saben más que otros. Mire, hay muchos pastores que no saben más que algunas de las ovejas en su congregación porque no estudian. Esto lo sé porque yo conozco muchos pastores. Y cuando quiero hablarles sobre cosas de las Escrituras en el hebreo, en el griego, hablar sobre doctrina, no quieren entrar en una plática, y les voy a decir por qué. Primero, piensan que va a ser una pelea. Segundos, porque no están preparados. Entonces, vamos a Santiago 4:6. Santiago 4, versículo 6. En Santiago 4, versículo 6 nos dice: mas Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quién es uno humilde? Otra vez, ustedes saben cuánto me gusta Ezequiel 36. Un humilde de corazón es uno que tiene el Espíritu de Dios, que Dios ha humillado por las pruebas de fuego en la vida. Esta es la persona que andan en el camino estrecho, y sabemos que estrecho quiere decir en el griego es tilipsis, y es el camino de aflicción. Esta es la traducción de la palabra tilipsis. Y entonces, cuando uno anda en este camino, Dios va a afligir a la persona, va a humillar la persona. Hemos visto la palabra en el hebreo aná y anav, y sabemos que habla de la persona afligida por Jehová. Otra vez, tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué es lo que agrada a Jehová? Y esto lo miramos, vamos a verlo una vez más, Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. En este versículo que creo que muchos lo conocen por memoria, en 6:8, porque es una canción que hemos cantado, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Y sabemos, la persona,
La única persona que va a caminar humildemente con su Dios es la persona que Dios ha regenerado. Ha cambiado su corazón de piedra a carne. Ha puesto su espíritu, ha cambiado el espíritu de la persona y que va a hacer cumplir todos sus mandamientos. Este es Ezequiel 36, 22 y adelante. Entonces, una vez más, quiero ir a Levítico 26, 41. Levítico 26, versículo 41. Otra vez, si no han leído estos capítulos, Levítico 26, Deuteronomio 28, 29, leyéndolo con sus ojos abiertos, entonces están perdiendo mucho de las escrituras, de cómo es nuestro Dios y qué tan serio es cuando dice que debemos obedecer. 1 de Juan 5:3. Ágape para Dios es que guardamos sus mandamientos y sabemos que la palabra guardar es tereo, quiere decir sin cambio. Entonces, en Levítico 26, 41 nos dice: yo también habré andado en contra de ellos. Los habré metido en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Pero ¿cuándo van a reconocer su pecado? Porque van a estar humillados. Es porque Dios los va a meter, como dice, los va a meter en la tierra de sus enemigos. Y sus enemigos van a dominarlos. Y ellos van a estar humillados y van a buscar para arriba y buscar el rostro de Jehová y van a pedir perdón por sus pecados. De hecho, si quieren ver, esto es como un, ¿cuál es la palabra? Es como una montaña rusa. Cuando miramos en el libro de Jueces, ellos andaban en acuerdo con Jehová y después alcanzaron un punto y se fueron para abajo cuando empezaron a creerse. Y en Jueces capítulo 17 dice que todos se fueron a su propia casa, hicieron lo que les parecía bien en sus propios ojos. Exactamente lo que miramos en Romanos 10, 1 al 3. Entonces, siguiendo en lo mismo, vamos a Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. Ustedes saben cuánto me gusta usar las escrituras porque hablan para sí misma. 57, 15. Que nos dice: porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nota en versículo 16, no contenderé para siempre, ni para siempre guardaré el enojo, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Entonces, Dios tiene una familia, no va a estar enojado siempre, va a traer su familia a sí mismo. Lo hizo por medio de la cruz y ha hecho una promesa de llegar a cabo la obra que inició en su familia y que su familia va a estar con él algún día cuando estamos en la nueva tierra y el nuevo cielo. Vamos a Daniel 4:37. Daniel 4:37. A ver, Daniel 4 y el versículo 37 nos dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. ¿Quién lo sabía mejor que Nabucodonosor? Ustedes saben toda la historia, cómo él se creía y se creía más que Dios mismo y
Dios le mandó, le humilló. Por 7 años en el campo andaba como una bestia. Vamos a Mateo 5, 3. Mateo 5, versículo 3. Obviamente tengo algunos versículos que les quiero mostrar esta mañana. Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados, noten lo que dice. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra vez, ¿quiénes son los pobres de espíritu? Una persona que está actuando en su propia justicia, que dice, oh, yo recibí a Cristo. Dios, yo no soy títere, yo lo hice con mi propia boca. Yo recibí a Cristo, yo me fui bautizado, por eso sé que soy salvo. ¿Estás seguro? Eso es lo que enseñan las Escrituras. Cuídense, porque estás tomando la gloria que merece Jehová. Jehová va a hacer nacer su propia familia. Es su obra en la persona. Nosotros, como Pablo dijo, el hombre natural no puede recibir nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Está muerto. Es la razón. Dios tiene que revivir la persona primero por obrar en su corazón y poner fe en la persona. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu. Este va junto con Deuteronomio 66, 2. No voy a leerlo porque ustedes ya lo han visto. Vamos a Lucas 18, 13 al 14. Lucas 18, 13 al 14. Nos dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Es una persona humilde en corazón, reconoció quién es. Pero notan en versículo 14, bueno, déjame leer versículo 11. Mejor voy a leer todo en un contexto aquí. 2 hombres, este es versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, un religioso, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Quiero recordarles de lo que Pablo dijo en 1 de Corintios capítulo 13. Puedo hacer todo esto, apariencias, pero si no tengo ágape, es un metal que resuena, un símbolo que hace ruido, no más. Entonces, ¿de dónde viene ágape? He hablado mucho sobre esto. Ágape es lo que Dios pone en una persona. Es el obedecer sus mandamientos, 1 de Juan 5:3 y 2 de Juan 6. Y entonces dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, otra vez, mirando lo que dice Isaías 66:4, Dios escogió su escarnio, lo que merecían, porque tenían sobre ellos estos hombres petulantes, que eran como niños, como muchachos, que no tenían razonamiento, que hicieron todo en sus propias justicias, siguen sus propias justicias. Vamos a Santiago 4, 6 al 10. Santiago 4, del 6 a 10. Nos dicen, mas Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él acercará a vosotros.
Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Estamos leyendo hasta 10. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No vamos a humillarnos ante Jehová. La carne simplemente no lo va a permitir. Es por eso que Cristo fue a la cruz, que Dios tiene que hacer su obra primero en el corazón, porque el hombre simplemente es incapaz de humillarse, siempre se va a creer, porque así es el yo. ¿Quieren hablar de demonios? El demonio es el yo. No tiene nada que ver con ángeles caídos. Es el yo que quiere subir el trono donde Cristo merece estar sentado. Y la única manera para crucificar el yo es que Dios cambia tu espíritu, cambia tu corazón de piedra a carne y pone su espíritu en nosotros para hacernos cumplir con sus mandamientos. Y nos va a afligir. Nos va a afligir. Este es lo que merecemos. Hebreos capítulo 12. Un padre que ama a sus hijos va a disciplinar y azotar a sus hijos para que obedecen. Así es. Y por eso caminamos en el camino estrecho, porque Dios nos puso en este camino. Terminamos con 1 de Pedro 5, 5 y 6. 1 de Pedro capítulo 5, versículos 5 y 6. Nos dice, igualmente, jóvenes, sujetaos a los ancianos, y todos sujetaos unos a otros, y vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Jóvenes que se creen mucho, y adultos también, resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, Dios nos va a humillar. Si somos suyos, nos va a humillar. Y algún día, todo el mundo, podemos confiar en su palabra. Este mundo va hacia un fin, y este fin viene pronto. Lo estamos mirando alrededor del mundo. Es un caos, plagas, fiebres, SARS, coronavirus, todo esto. Dios está mostrándonos que viene pronto. Prepárense bien. Andan como es digno del llamamiento que hemos recibido. Pues por mientras es todo. Que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.